Onganía adhirió a la doctrina de la seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro del ejemplo cubano. Esta teoría ponía el acento en la persecución de los opositores y, según ella, un ama de casa o un estudiante podrían ser el enemigo. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi 2 años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Ya no tengo más problemas. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo Franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. Disculpe el señor. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones mueren 2 adolescentes. Y venden alfombras de lana. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Muy bien. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el Cordobazo. Horas de visita. La policía es desbordada y debe retirarse. Finalmente el ejército controlará la situación en la ciudad, pero en el país la cosa parece incontrolable. Los hechos de Córdoba abrieron el paso a la violencia como forma de hacer política. El cierre de los canales tradicionales de participación, como los partidos políticos, y la represión de la actividad gremial en las universidades llevaron a muchos jóvenes a canalizar su protesta a través de la guerrilla. Tomando como modelo a Cuba y como ejemplo al Che Guevara, se forman en Argentina varios grupos guerrilleros, aunque 2 serán los más representativos. Por el lado del marxismo, el grupo más importante será el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Por el lado del peronismo surge el grupo Montoneros. El ERP, de ideología marxista, era el brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, nacido en 1965 y liderado por Mario Roberto Santucho. En un congreso partidario desarrollado en 1970, el PRT decidió crear el ERP, su brazo armado, e iniciar la lucha armada. El núcleo fundador de Montoneros provenía de grupos de la derecha católica que fueron evolucionando, junto con algunos sectores de la iglesia conocidos como sacerdotes del tercer mundo, hacia posiciones más progresistas, hasta situarse, a comienzos de los 70, a la izquierda del peronismo. Sus intenciones eran lograr el regreso de Perón y a partir de entonces concretar la revolución socialista.
Eran conscientes de que esta no era la línea más difundida dentro del movimiento justicialista y por ello, en esta primera etapa se encargaron de mostrar su fuerza y presentarse como una alternativa de poder. Estas organizaciones tenían una convicción común. Para ellas, la violencia era un instrumento legítimo para la toma del poder. Sus militantes provenían en gran número del estudiantado de clase media y alta. Se encontraban desencantados con la izquierda tradicional y con la imposibilidad de actuar políticamente a causa de la veda política decretada por el gobierno militar. Los montoneros se dan a conocer con el secuestro del expresidente Eugenio Aramburu. El hecho conmociona a la opinión pública y al propio gobierno, ya que Aramburu era el hombre elegido para una retirada ordenada de la revolución argentina ante el fracaso de Onganía. La aparición del cadáver del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para aclarar el crimen terminaron con Onganía, que fue depuesto a su vez por otro golpe militar.